Buenos días. Buenos días. I'm so sorry I don't know any more Spanish than that. Lo siento, pero no sé más español que eso. I think I'm too old to learn Spanish, Creo que estoy un poco mayor para aprender español, but I'm thankful that Ruben is here to help me. pero estoy agradecido que Rubén está aquí para ayudarme. I just want to tell you somehow how much joy I have in being here with you today. Me gustaría expresar de alguna manera el gozo que tengo de poder participar hoy con vosotros de esta reunión. God has blessed me and my church by letting us be a small part of what God is doing here in León. Dios nos ha bendecido a mí y a mi iglesia mediante ser parte de una pequeña parte de lo que está haciendo aquí en León. And I have the privilege of having visited this church before it was completed, this building. Y he tenido el privilegio de visitar esta iglesia aún antes de que el edificio fuese terminado. The last time I was here, we met for church in one of the classrooms back there. La última vez que estuve aquí, de hecho, la reunión la tuvimos en una de las aulas allá al final. And this sanctuary was not done yet. Y el auditorio aún no había sido I concluido. was so excited to see it completed. Así que realmente es un gozo verlo terminado. And I walked in yesterday and I really felt so emotional with so much thankfulness to the Lord for what He's done here. Y cuando entré ayer, las emociones estaban a flote y viendo todo lo que el Señor había hecho aquí. And it may sound strange to some of you that don't know me and I don't know you, Y a lo mejor puede sonar un poco de raro a algunos de vosotros que no me conocéis y yo no os conozco a vosotros. but truly I love you. Pero la verdad es que os quiero And I love this church. y amo esta iglesia, I love the seminary. el seminario, I love your leaders, vuestros líderes, Pastor David, Loida, and the girls. I love them. I love Gus and Melissa, Pastor David y Loida y sus hijas, Gustavo y Melissa, even Ruben, incluso hasta Rubén and Jen, y Jen, and Tan, and Karen, and y so Tan y many of Karen you. y muchos de vosotros. And I'm so thankful for the invitation to be here with you today. Estoy agradecido por la invitación de estar aquí hoy con vosotros. I know that David preaches the Word of God to you every Sunday, Y sé que David predica la palabra de Dios cada domingo, or at least someone does. o que alguien lo hace. And I come to this pulpit with a lot of fear and trembling before the Lord, wanting to be faithful in handling His Word. Y me pongo detrás de este púlpito con temor y reverencia ante el Señor porque quiero ser fiel a la hora de lidiar con su palabra. And though our church is on the other side of the world, we really do the same things you do. Y aunque nuestra iglesia está en el otro lado del mundo, hacemos lo mismo que vosotros hacéis. We sing so many of the same songs, Cantamos muchas de las mismas canciones and we preach the Word of God the same way you do. y predicamos la palabra de Dios de la misma manera que se os predica a vosotros. I'm so blessed. Así que es una bendición. Thank you for having me today. Gracias por invitarme. My church prays for you constantly, Mi iglesia está continuamente orando por vosotros and we thank God for this partnership. y estamos agradecidos a Dios por este compañerismo. If you have a Bible, I'd love for you to open to Matthew chapter 10. Si tenéis vuestras Biblias, por favor, ir a Mateo capítulo 10. It was my privilege to preach 3 sermons yesterday from Matthew chapter 10. Ayer tuve el privilegio de predicar 3 sermones de Mateo 10. And this morning we'll look together at the verses in verse 26 to verse 31. Y esta mañana estaremos estudiando desde el versículo 26 hasta el 31. Before we read those verses, let me give you a little bit of the context of Matthew 10. Pero antes de leerlos, permitirme que os dé un poco de contexto de Mateo 10. Jesus had chosen 12 men to send out to preach, Jesús acaba de escoger a 12 hombres para enviarlos a predicar. and He gave them clear instructions for what they were to do and what they were to say, Y les instruyó claramente con lo que tenían que hacer, lo que tenían que decir. and how they were to respond to the people who listened to them, and specifically those who rejected them. Y cómo tenía que responder a las personas que estaban escuchándoles y especialmente a aquellos que los iban a rechazar. And as He sent them out, He promised them that it would be dangerous. Y cuando los envió, les dijo que iba a ser peligroso. In verse 16, He said that He was sending them out as sheep in the midst of wolves, En el versículo 16 dice que los envía como ovejas en medio de lobos. and they needed to be wise as serpents, innocent as doves. Tenían que ser astutos como la serpiente, inocentes como las palomas. They had to be constantly watching out for religious people who would arrest them and deliver them over to courts and flog them in their synagogues. Tenían que estar vigilándose de esas personas religiosas que los iban a arrestar y a llevarlos a los tribunales y azotarlos en las sinagogas. Political leaders would join in this attack. Y los líderes políticos se iban a unir a este ataque.
Even their own family members, parents and children, would have them arrested so that they would be executed. Incluso los miembros de su propia familia, padres e hijos, harían que los arrestasen para ejecutarlos. In verse 22, he said that it wouldn't be long until everyone hated them, El versículo 22 dice que no pasará mucho tiempo hasta que todos los odiarían and they would live life on the run from this attack. y que pasarían sus vidas huyendo de estos ataques. And then in verses 24 and 25, he summarized by saying, "You will live lives of suffering and hatred just like I did." Y luego en los versículos 24 y 25 resume diciéndoles que van a vivir vidas de sufrimiento y odio que recibieron como también sucedió conmigo. And their delight was to be found in being treated just like Jesus. Y su gozo tenía que ser el sufrir igual que Jesús. And this leads us to verse 26. Y eso nos lleva al versículo 26. Follow along as Ruben reads verses 26 to 31. Vamos a leer desde el versículo 26 hasta el 31. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Here in these verses, we find a threefold command from Jesus telling them not to be afraid. En estos versículos encontramos un mandato que se repite 3 veces de parte de Jesús que les dice no temáis. We see it in verse 26, verse 28, and verse 31. Lo vemos en versículo 26, 28 y en el versículo 31. And very simply this morning, I want to tell you what Jesus says here, that you should not be afraid. Y de una manera sencilla esta mañana os quiero decir lo que Jesús está diciendo aquí, que no tenemos que tener temor. We all have things about which we are afraid. Todos estamos asustados de alguna cosa. There are lots of phobias in the world. En el mundo hay un montón de diferentes fobias. There's a phobia called arachnophobia, the fear of spiders. Está la fobia de la aracnofobia, el temor el miedo a las arañas. There's ophidiophobia, the fear of snakes. Está el miedo a las serpientes, la ofidofobia. Acrophobia, the fear of heights. La acrofobia, el miedo a las alturas. My wife has that fear. Mi esposa tiene ese miedo. There's the fear of confined spaces called claustrophobia. La claustrofobia, el miedo a lugares pequeños. Some people are afraid of the dentist. It's called dentophobia. Algunos tienen miedo al dentista, se llama dentofobia. A lot of people are afraid of public speaking. It's called glossophobia. Muchos tienen miedo de hablar en público y eso se llama glosofobia. Some are afraid of ice and cold. It's called cryophobia. Algunos tienen temor del hielo y del frío y se llama criofobia. This is how you feel when it's snowing in April. Eso es lo que uno siente cuando está nevando en abril. I have 5 sons. All of them, I think, have a bad case of lacanophobia, the fear of vegetables. Tengo 5 hijos y creo que los 5 sufren de un caso profundo de la lacanofobia, que es el temor a las verduras. And I don't know what you're afraid of, Y yo no sé de qué es lo que a lo que le tienes miedo, but phobias are a type of anxiety disorder. pero las fobias es un trastorno de ansiedad. And in America, it's estimated that over 30% of adults in America have a phobia at some point in life. Y se estima que en América por lo menos un 30% de los adultos pasan por algún tipo de fobia en la vida. And the list of things that you can be afraid of is nearly endless. Y la lista de las cosas a las que les puedes tener miedo es prácticamente interminable. And the world says that there are various things that you can do to overcome your fear. Y el mundo presenta diferentes soluciones para superar tus miedos. The world's solution is to utilize a combination of therapy and medication. Y la solución del mundo es realmente combinar medidas terapéuticas con medicinales. There's exposure therapy, the world says, that's meant to gradually change your thoughts and feelings about your object of fear. Está la estrategia terapéutica de exposición y prevención que el mundo dice que te expones gradualmente a ese miedo para intentar superarlo. The idea is that you confront your fear and it goes away. La idea es que te enfrentas a ese miedo y que de alguna manera va desapareciendo. And then as you do that, you take medicine so that it's not so stressful. Y a medida que lo vas haciendo, te dan medicina para minimizar el estrés de la experiencia. And you know, as I do, that the world we live in today is terrified of a virus. Y vosotros sabéis, también como lo sé yo, que en el mundo en que hoy vivimos está aterrorizado por un virus.
This is why we're being made to wear masks and get vaccines, Es la razón por la que tenemos que llevar máscaras y vacunarnos. hoping that somehow we can mitigate the effects of this virus. Y confiando que de alguna manera podamos mitigar los efectos de este virus. And many people are afraid, Y muchas personas tienen miedo. afraid of getting the virus, afraid of dying. Tienen miedo de enfermarse, coger este virus y de morir. And I want you to see from Jesus that when it comes to fear, Jesus simply says, do not fear. Quiero que lo que veáis es que cuando se trata de miedos, lo que Jesús dice es que realmente la respuesta es que no temáis. In other words, have no fear. En otras palabras, no temáis. And we might wonder, can it really be that simple? Y claro, nos preguntamos, ¿realmente puede ser tan sencillo? And according to Jesus, it can be that simple. Y según Jesús sí puede serlo. His instruction simply, don't be afraid. Su instrucción simplemente es no temáis. If you're afraid, Jesus says, stop it. Si tienes miedo, lo que Jesús dice es no tengas miedo. That's really good counseling, isn't it? Realmente es una estrategia para la consejería muy buena, ¿verdad? When we go to counseling, we want to talk more about our fear. Cuando vamos a la consejería, lo que queremos hacer es hablar más de nuestros And miedos. it's not that Jesus does not care about you. Y eso no significa que Jesús no se preocupe por ti. It's not that he doesn't care about the thing that you're afraid of, No es que no esté preocupado de aquello que te preocupa, but his counsel is, stop it. pero su consejo es deja de tener miedo, Just don't be afraid. no tengas temor. And here in this text, around these three commands, there are reasons that he gives us for not being afraid. Y en este pasaje, en torno a estos mandatos, encontramos razones que nos da para no tener miedo. Specifically, he has in mind if you're afraid to speak up boldly for the gospel. Y en concreto lo que tiene en mente es si tienes miedo de hablar con valor el Evangelio. If you're afraid of the consequences that you'll receive for preaching the truth. Si tienes miedo de las consecuencias que puedas recibir por predicar la verdad. He explains why you should not be afraid. Y nos explica por qué no deberíamos tener temor. Because he wants us to tell everything he has said. Porque Él quiere que digamos todo lo que Él ha dicho. In verse 27, he says, what I tell you in the dark, say in the light. What you hear whispered, proclaim on the housetops. En el versículo 27 dice, lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Jesus is saying, don't be afraid to speak clearly, Jesús dice, no tengáis miedo de hablar con claridad, openly and boldly what you found in Christ. abiertamente y con valentía lo que habéis descubierto en Cristo. Even if it cost you your church, your friends, your family, and even your life. Aun si tienes que pagar el precio de perder a tu familia, tu iglesia, tus amigos o tu propia vida. Do it no matter what, Hazlo, sea cual sea el coste, knowing that it will be dangerous. sabiendo que va a ser peligroso. Let me go through these 4 reasons not to be afraid. Permitidme que os diga cuáles son estas 4 razones para no temer. The first reason that you should not be afraid La primera razón por la que no deberíamos temer is that persecution proves that you belong to Jesus. es que la persecución demuestra que pertenecemos a Jesús. Look in verse 26. Fijaos en el versículo 26. He begins with the word so. Comienza con la palabra así que. And this connects us back to what Jesus has just said, Y eso lo conecta justo con lo que Jesús acaba de decir. showing us that being satisfied to be like Jesus is the first reason not to be afraid. Y lo que nos demuestra es que viviendo satisfechos con ser como Jesús es la razón por la que no debemos temer. Fearlessness flows from knowing that you are connected to Jesus La falta de miedo fluye del conocimiento de saber que estás unido a Cristo and that you're simply being treated the same way he was treated. y que ciertamente vas a ser tratado de la misma manera que Él ha sido tratado. Your suffering is not unexpected, random, or meaningless. Que el sufrimiento por el que estás pasado no es algo indiscriminado, inesperado o absurdo, It is rather a sign that you truly belong to his household. sino que está demostrando que perteneces a su familia. In fact, you should only be concerned if you're not receiving persecution. Y de hecho deberías estar preocupado si no estás siendo perseguido. That is the only way to interpret Paul's words to Timothy. Es la única palabra en la que podemos interpretar las palabras de Pablo a Timoteo. In 2 Timothy 3, verse 12, En 2 Timoteo 3:12, when he said that all who desire to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. cuando dice que todos los que desean vivir una vida piadosa en Cristo Jesús sufrirán persecución. If you flip that verse around and say it in the opposite way, Si le das la vuelta a la tortilla y dices este versículo en la lógica opuesta, we would see that if we are not suffering persecution,
it must mean that we do not desire to live a godly life. Significa que si no estamos sufriendo persecución, no deseamos vivir una vida piadosa. So often we are afraid of even the mildest persecution, Y a menudo estamos asustados aún incluso de la forma más leve de and we do persecución. everything we can to avoid it. Y hacemos todo lo que podemos para evitarla. But the result is that we miss out on the confidence that it brings us. Pero el resultado es que nos perdemos la seguridad que trae esa persecución a nuestras Listen, vidas. fearlessness does not grow out of avoiding persecution. La falta de miedo, escuchadme, no surge de evitar la persecución, It grows instead out of experiencing persecution. sino que crece a la hora de experimentarla. We're so afraid of persecution. Tenemos miedo a ser perseguidos. And when we avoid it, we only grow more afraid. Y cuando la evitamos, realmente lo que va a crecer más es el temor a la persecución. But instead, if you experience persecution, you realize that it's not nearly as bad as you thought it would be. Pero si estás siendo perseguido, te vas a dar cuenta que realmente no es tan malo como pensabas que iba a ser. When Peter and John received a beating from the Sanhedrin for preaching Christ, Cuando el Sanedrín golpeó a Pedro y a Juan por predicar a Cristo, what was the impact on them and the church? ¿cómo impactó esta persecución a ellos y a la iglesia? In Acts chapter 5, we read this in verses 41 and 42. En Hechos capítulo 5 leemos los siguientes versículos 41 y 42. After they were beaten, they left the presence of the council, Ellos pues salieron de la presencia del concilio, rejoicing that they were worthy to suffer dishonor for the name. regocijándose que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. And they didn't stop preaching Jesus. Y no dejaron de predicar a Jesús. Every day it says, in the temple and from house to house. Dice todos los días en el templo y de casa en casa. They did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. No cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. And so rather than diminishing fearlessness, persecution fuels it. Así que en vez de hacer disminuir la falta de miedo, la persecución lo aumentó. When we suffer, our courage grows. Cuando sufrimos, nuestra valentía crece. We see this in the life of the Apostle Paul again and again. Y lo vemos una y otra vez en la vida del apóstol Pablo. In Philippians chapter 1, he talked about his imprisonment. En Filipenses 1 nos está hablando de su encarcelamiento. And he said that his imprisonment actually produced greater amounts of courage to speak the word of God without fear. Y nos está diciendo que su encarcelamiento ha producido todavía más valor para predicar a Cristo sin miedo. He was not ashamed of the marks he bore on his body from suffering for Christ. No estaba avergonzado de las marcas que lleva en su cuerpo por su sufrimiento por Cristo. He treasured those scars. Las atesoraba. And so we should not be afraid of persecution. Así que no deberíamos temer a la persecución. The ways people mistreat you or the names they call you. Da igual lo que la gente, cómo te maltrate o te insulte. Because all of that suffering is what binds you to Jesus. Porque todo ese sufrimiento es lo que te liga a Jesús. You get to be treated the way he was treated. Estás siendo tratado de la misma manera que Él fue tratado. And you know that nothing will ever happen to you Y sabes que nada te va a suceder that did not happen to him. que no le haya sucedido a Él. And so you rejoice in his sufferings. Así que te regocijas en la participación de sus You fill up sufrimientos. what is lacking in Christ's afflictions for the sake of his body, the church. Completas lo que falta las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. And your persecution proves that you belong to him. Y la persecución demuestra que le perteneces. So don't be afraid. Así que no tengas temor. There's a second reason you should not be afraid. Una segunda razón por la que no deberías temer. The truth will eventually vindicate you. La verdad finalmente acabará vindicándote. In verse 26, Versículo 26. he says, "Have no fear of them, for nothing is covered that will not be revealed or hidden that will not be known." Dice, no les temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado ni oculto que no haya de saberse. And what he's saying is this: Y lo que está diciendo es lo siguiente. it may not look like to you, and you may be tempted not to believe it, Puede parecerte que no es así, incluso ser tentado de pensar de esta manera, but in the end, the truth will be known, pero al final la verdad será revelada and we will be proven right. y se nos vindicará. In other words, even though the world thinks we are losers, En otras palabras, aunque el mundo piensa que somos los perdedores, in fact, we are the winners. de hecho seremos los ganadores. Most people will reject you. La mayoría de las personas te van a They will rechazar, mistreat you and hate you. te van a maltratar y odiar. They may even kill you. Incluso puede ser que te maten. But one day, everyone will know that what you said is true. Pero llegará el día cuando todo el mundo sepa que lo que has dicho es verdad. The plots of the Jewish leaders against Jesus were made in secret, Las conspiraciones de los líderes judíos contra Jesús las estaban haciendo en secreto. and
And what they ultimately did to him appeared at the time to be good. Y lo que estaban haciendo les pareció que era algo bueno en su momento. The same was true of what was done against Jesus' disciples. Y lo mismo les pareció cuando estaban atacando a los discípulos de Jesús. But in the end, what is done in secret will become public. Pero al final todo lo que hicieron en secreto será hecho público. The world is going to look down on you, El mundo te va a humillar, criticize and condemn you, criticar y condenar and do everything it can to silence you. y hacer todo lo que pueda para callarte. And the world will appear to be succeeding. Y puede tener la apariencia el mundo de que tiene éxito. It looks like oftentimes that the wicked are prospering, A menudo parece que los malvados están prosperando and Christians are persecuted and viewed as anti-intellectuals. y que los cristianos están siendo perseguidos y se los ve como antiintelectuales. But one day all of that will change. Pero llegará el día cuando todo eso cambie And the whole world will one day know the truth. y cuando todo el mundo sepa un día la verdad. And Philippians chapter 2 says that one day every person Y en Filipenses 2 dice que llegará el día cuando cada persona will be on their knees before Christ, doblará su rodilla ante Cristo, either in heaven or in hell. tanto en el cielo como en el infierno. And everyone will declare his lordship. Y cada uno declarará que Él es el Señor. We will be proven to have spoken what is eternally true. Se mostrará que hemos hablado las palabras eternas. And we need this long-term perspective. Y necesitamos mantener esta perspectiva a largo plazo. And we must keep our eyes on the prize that is promised to us by God. Tenemos que fijar la mirada en la recompensa que Dios nos promete. If we look only at our circumstances and what it appears to be happening as we are persecuted, Si nos centramos solo en las circunstancias y lo que parece que sucede a nuestro alrededor cuando se nos persigue, we will lose heart. vamos a descorazonarnos. I want you to turn to 2 Corinthians chapter 4. Me gustaría que vayáis a 2 de Corintios capítulo 4 And listen to what Paul told the Corinthians starting in verse 7. y fijaros lo que Pablo dice a los Corintios a partir del versículo 7 And Ruben will read to verse 18. hasta el versículo 18. 2 de Corintios 4, versículos 7 a 18. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros sobra la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Hay no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. The Apostle Paul knew that it was going to be hard, El apóstol Pablo sabía que las cosas se iban a poner difíciles, but he also knew that the one who raised the Lord Jesus from the dead will raise us also, pero también sabía que el que resucitó a Jesús de la muerte también nos resucitará a nosotros and he will bring us into his presence. y que nos llevará a su presencia. And so he was willing to suffer knowing what was going to happen at the end. Así que estaba dispuesto a sufrir sabiendo cómo iba a terminar la historia. And he says in verse 16, because of what I know, we do not lose heart. Y dice en el versículo 16, debido a lo que sé, entonces no desfallezco. Even though it's hard, we do not lose heart. Aunque es difícil, no nos descorazonamos. Even though our outer selves are wasting away, Aunque nuestro hombre exterior se está gastando, our inner self is being renewed every day. nuestro hombre interior está siendo renovado día tras día. And the affliction and the suffering we experience is light and temporary. Y la aflicción y el sufrimiento que estamos experimentando es algo ligero y liviano, temporal. And it is nothing compared to the eternal weight of glory that is coming for us. No se compara con el peso eterno de la gloria que sobrepasa toda comparación y nos va a dar. And so we don't look at the things that we can see with our physical eyes. Así que no vemos a las cosas que podemos ver con nuestros ojos físicos, Instead, we look at the things that are eternal. sino que vemos las cosas eternas. Would you trade
your eternal weight of glory that is beyond all comparison for just a little bit of worldly approval? ¿Cambiaría ese peso de eterno de gloria que es sobre toda comparación por disfrutar simplemente un placer terrenal temporal? God is going to bring everything that's in the dark right now into the light. Dios va a traer todo lo que está oculto a la luz. Everything hidden will be made known. Todo lo que estaba hecho oscura será conocido. Those the world says are winners will become losers. Aquellos que el mundo dice que son ganadores serán los perdedores. And those the world says are losers will be winners. Y los que el mundo llama perdedores serán los victoriosos. Those who have been persecuted for Christ will be the greatest winners of all. Y los que han sido perseguidos por Cristo serán los mayores ganadores. All by the grace of God. Y todo por la gracia de Dios. Not because of anything good in you or me, No porque no haya nada bueno en nosotros, en tú, en mí, but this is how good God is. pero así es lo bueno que Dios es. And listen, if you don't know Christ, Y escucha, si no conoces a Cristo, if you have not repented of your sins si no te has arrepentido de tus pecados and put your trust in the Lord Jesus Christ, y confiado en el Señor Jesucristo, you may think that what you're doing, you're getting away with it. puedes creerte que estás de alguna manera te vas a librar de lo que estás haciendo. But one day you will stand before God, Pero llegará el día cuando estarás delante de Dios. and all these things that maybe you have kept hidden Y todas estas cosas que a lo mejor has hecho en lo oculto will be brought into the light, serán traídas a la luz. and it will all be known. Y todo será revelado. And God already knows it. Y Dios ya lo sabe. Don't think that you're getting away with it. No pienses que te vas a librar de las consecuencias. Repent now Arrepiéntete ahora, before it's too late. antes de que sea demasiado tarde. In verse 27, back in Matthew chapter 10, Versículo 27, volviendo a Mateo capítulo 10, Jesus told his men, Jesús le dice a sus hombres, "What I tell you in the dark, say in the light, lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, and what you hear whispered, proclaim on the housetops." y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. And he said this knowing Y that él- people would hate it. Y él les dice esto sabiendo que la gente lo iba a odiar. But he says, grab a microphone or a bullhorn. Y les dice, coger un micrófono, un megáfono. Don't keep any of it secret. No mantengáis nada en secreto. There is nothing secret in Christianity. No hay nada secreto en el cristianismo. There are no secret rites or handshakes here. No tenemos ningún saludo o un rito secreto. Everything Jesus told them privately, Todo lo que Jesús les enseñó en privado, all the training, all the teaching, Todo el all entre- the conversation, todo el entrenamiento, la enseñanza, las conversaciones, they were to announce it all without fear. tenían que anunciarlo sin temor. They were not to decide to avoid or keep quiet anything he told them. Ellos no podían decidir el mantener en secreto nada de lo que Jesús les había They dicho. were to announce it all. Tenían que declararlo todo. Nothing more and nothing less. Nada más ni nada menos. And this instruction both expands and limits our speaking to everything and only what God has said. Y esta instrucción expande y limita todo lo que debemos decir de Dios. We don't avoid anything in the Bible. No evitamos decir nada que está en la Biblia. We don't ever decide that there's anything in the Word of God that we won't say. Nunca podemos decidir que hay algo en la palabra de Dios que no debemos hablar. A faithful pastor does not consider whether or not his people will like what he has to say. Un pastor que es fiel no va a tener en cuenta si a su gente le va a gustar lo que tiene que decir o no. He simply declares the whole counsel of God. Simplemente anuncia todo el consejo de Dios. He says it publicly and he says it from house to house. Lo hace públicamente y también de casa en casa, He does it in season and out of season. a tiempo y fuera de tiempo. He does it when people want it and when they don't. Cuando la gente lo quiere y no lo quiere. And we don't alter God's truth No alteramos la verdad de Dios because God's truth will one day vindicate us porque su verdad llegará el día, nos vindicará and prove us right. y va a demostrar que estábamos en lo cierto. And we're only right because we agree with God. Y solamente estamos en lo cierto porque estamos alineados con Dios. And so we are not afraid. Así que no tenemos miedo. There's a third reason why we should not be afraid. Hay una tercera razón por la que no deberíamos tener temor. The third reason is that people are limited in the ways they can hurt you, but God is not. La tercera razón es que las personas están limitadas a la hora de hacerte daño, pero Dios no. Look in verse 28. Fijaos en el versículo 28. Jesus says, "Do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body in hell." Y Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. What is the worst thing the world can do to you? ¿Qué es lo peor que el mundo puede hacerte?
They can kill you, te pueden matar, but that's it. pero eso es todo. That's all they can do. Es todo lo que pueden hacer. And that may seem to you like a lot, Y eso puede parecer que es un montón, but Jesus said it's really not that much. pero Jesús está diciendo, ¿realmente no es para tanto? For all of us who are in Christ, death is no longer an enemy. Porque a todos estamos en Cristo, la muerte ya no es un enemigo. Death is the enemy of everyone outside of Christ. La muerte es el enemigo de todo aquel que no está en Cristo. But in the church among God's people, we should not be afraid of death. Pero en la iglesia, entre el pueblo de Dios, no debería haber miedo a la muerte. Because in Christ, death is merely a change of address. Porque en Cristo la muerte simplemente es una mudanza. And it's a major upgrade. Y vamos a ir a una morada mucho mejor. If you know Christ, do you believe that? Si crees a Cristo, ¿crees esto? You don't even have to be afraid of dying. No tienes que tener miedo a morir. Our goal is no longer to live as long as we possibly can on earth. Nuestra meta ya no es vivir lo máximo que podamos en esta tierra, Our greater goal and desire is to be with Christ. sino que nuestra meta definitiva y gran deseo es estar con This Cristo. is why the Apostle Paul said, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Esta es la razón por la que el apóstol Pablo dice que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. And somewhat reluctantly, he expressed that he was willing to continue to live on the earth because he knew it was helpful to the people in Philippi. En cierto sentido, él estaba dispuesto, pero con pocas ganas, a seguir viviendo en la tierra porque sabía que era provechoso para los filipenses. But he really preferred death because it meant that he could be with Christ. Pero realmente prefería la muerte porque eso significaba que estaría con Cristo. And this is our desire, is it not? Y ese es nuestro deseo, ¿no es así? And it governs our grief when anyone who is saved Y dies. debe gobernar nuestra pena cuando muere un ser querido que es creyente. We grieve, yes, but we grieve as those who have hope. Sí, nos dolemos, pero nos dolemos como aquellos que tenemos esperanza. We know that nothing anyone can do to us affects our soul. Sabemos que nada de lo que alguien pueda hacernos afectará nuestro alma. And so therefore there is no need to be afraid. Así que no tenemos necesidad de temer. Our only fear would be a fear of God. Nuestro único miedo sería miedo de Dios. And Jesus says we should fear him because he not only has the power to kill us in our earthly life, Y Jesús dice que deberíamos temerla a Él, porque Él no solo tiene el poder de destruirnos esta vida terrenal, but also our soul Pero- in hell. también el poder de hacer perecer nuestra alma en el infierno. And the soul is the inner you, the real you. Y el alma es tu persona interior, lo que tú eres. And Jesus said you could gain the whole world, but if you lose your soul, you've lost everything. Jesús dice que puedes ganar todo el mundo, pero si has perdido tu alma, lo has perdido todo. And he's not telling his disciples that they should be terrified of God, Y no le está diciendo a sus discípulos que tenían que estar aterrados de Dios, as if to say that God would destroy them or send them to hell if they didn't live a Christian life that was faithful enough. como si Dios les estuviese diciendo que los iba a destruir o enviar al infierno si no viviesen una vida cristiana lo suficientemente fiel. He's simply telling his disciples and telling us that there's no reason for us to fear people, Simplemente está diciendo a sus discípulos y a nosotros que no tenemos que temer a la gente, because all they can do is affect your physical life. porque lo único que pueden hacer es afectar tu vida física. But only God can determine the destiny of your soul. Pero solo Dios determina el destino de tu alma. Whoever you fear, that's who you serve. Aquel a quien temes es aquel a quien vas a servir. And every time you choose not to speak for Christ, Y cada vez que decides callarte la boca por Cristo, you're showing that you fear people more than you fear God. estás demostrando que temes más a la gente que a Dios. Ecclesiastes chapter 12 verse 13 Eclesiastés 12:13 expresses that the whole duty of man is summed up in fearing God and keeping his commandments. resume que la esencia de la responsabilidad del hombre es temer a Dios y guardar sus mandatos. By the way, in just this simple statement, Y por cierto, en esta simple declaración, Jesus affirmed not only God's authority to send people to eternal destruction in hell, Jesús afirma que no solo afirma que Dios tiene la autoridad para enviar a la gente y destruir en el infierno, but he also affirmed that hell is real. pero también declara que el infierno es verdadero. Many people do not believe that hell is real, Mucha gente cree que el infierno no es real. and it's convenient for them to think that. Y les conviene pensar de esa forma. But Jesus knows that hell is real. Pero Jesús sabe que el infierno es real. And again, if you do not yet know Christ, Y una vez más, si no conoces a Jesús, you should be afraid. deberías tener temor.
The Bible says that everyone is resurrected after they die, either to go to heaven or to hell. La Biblia enseña que todos serán resucitados después de la muerte, tanto para ir al cielo como al infierno. And God is the one who determines it. Y Dios es el que lo determina. And He's graciously provided a way for you to avoid hell. Y Él ha provisto en su gracia una manera de evitar el infierno. It is only through faith in His Son, Jesus Christ. Y es solo por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. The Bible describes hell as the place of everlasting destruction, La Biblia describe el infierno como un lugar de destrucción eterna, a place of torment and flaming fire, un lugar de tormento y fuego consumidor, outer darkness, una profunda oscuridad, a place of weeping and gnashing of teeth. un lugar de llanto y crujir de dientes. It is the place where God inflicts vengeance on those who do not know Him Es el lugar donde Dios se va a vengar de aquellos que no le conocen and on those who refuse to obey the gospel. y de aquellos que se niegan a obedecer el Evangelio. Jesus is saying here, get your fear right. Jesús está diciendo, asegúrate de que temes a lo que debes temer. Do not be afraid of people because all they can do is kill your physical body. Dice, no tengas miedo a la gente porque lo máximo que pueden hacer es matar tu cuerpo físico. They cannot touch the real you, No pueden tocar a la verdadera persona que tú so eres. fear God. Así que teme a Dios. The fourth and final reason that you and I should be unafraid if we're in Christ, La cuarta razón y última razón por la que no deberíamos tener temor si estamos en Cristo, and this is a good one. y esta es una buena, Don't be afraid because God loves you more than you can comprehend. no tengas temor porque Dios te ama mucho más de lo que puedes entender. Verse 29, Versículo 29. He says, Are not two sparrows sold for a penny? Él dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? And not one of them will fall to the ground apart from your Father. Y ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo vuestro Padre. Verse 30, But even the hairs of your head are all numbered. Versículo 30. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. And then he says, Fear not, therefore, Y dice luego, así que no temáis. you are of more value than many sparrows. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. You're more valuable than a lot of birds. Vales mucho más que muchos pajarillos. Jesus mentions these two sparrows, the tiniest birds that were bought for food, Jesús menciona estos dos gorriones, los pájaros más pequeños que se compraban para comer. because they're only worth a penny. Pero solamente valían un céntimo, un cuarto. And yet, God knows about them and cares about them. Y aún así Dios les daba valor y se preocupaba por ellos. Luke chapter 12, verse 6 says that you could get 5 sparrows for 2 pennies. Lucas 12:6 nos dice que puedes comprarte 5 pajarillos por 2 cuartos. And the point is, these sparrows are, in the eyes of all of us, not very valuable. Y la idea es que estos pajarillos, para todos nosotros, no les atribuimos mucho valor, But God cares about them. pero Dios se preocupa por ellos. He knows and keeps track of these cheap birds and when they die. Él los conoce y vigila a estos pájaros baratos cuando mueren. And it would only make sense that God also cares about all the animals of the world. Y entonces tiene sentido que a Dios también le importen todos los animales del mundo, Possums and squirrels. las zarigüeyas y las ardillas. And he says that to say this, Y Él dice esto para decirles, you are of more value Tú than tie- many sparrows. vosotros valéis más que muchos pajarillos. That's how much God loves you. Ese es hasta el punto que Dios te ama. He values you this much. Te valora hasta esta medida. How much does he love you? ¿Cuánto te ama? So much that he counts even the hairs of your head, Te ama hasta tal punto que hasta cuenta los cabellos de vuestra cabeza. which for many of us, that number fluctuates. Que para muchos de nosotros ese número varía In fact, it goes down. y de hecho decrece. And God knows it. Pero Dios lo sabe. He cares about your baldness. Se preocupa si eres calvo. That's how much he loves you. Eso es hasta qué punto te ama. Who else would care about such a thing? ¿Quién más se iba a preocupar de tal cosa? But God does. Dios lo hace. What a small and irrelevant thing to keep track of. Algo pequeño y irrelevante de lo cual tener un registro. I looked it up to learn statistics about hair. Estuve estudiando un poquito para aprender las estadísticas en cuanto al cabello. And statistics say that you were born with about 100,000 scalp hair follicles. Y las estadísticas dicen que naces con unos 100.000 folículos capilares. Blonde people average more than that, 150,000 hairs. Los rubios pues tienen una media de 150.000, Redheads have 90,000. pelirrojos 90.000, Black and brown hair people have about 110,000 hairs. castaño oscuro unos 110.000.
But to all of that, I want to say, who cares? Pero a todo esto quiere decir, ¿qué más da? I don't care. A mí me da igual. But Jesus says God cares. Pero Jesús dice, ¿a Dios le importa? I mean, I care about my own baldness. A ver, me preocupo de mi propia calvicie. And I care that my sons like to make fun of me for the growing bald spot on the top of my head. Y me preocupa que mis hijos se rían de mí por mi calvicie que está creciendo más y más. But you don't care about that. Pero a vosotros os da igual. You don't love me that much. No me amáis tanto. And I don't love you that much either. Y yo tampoco os amo tanto a vosotros. But God loves you that much. Pero Dios os ama de esta manera. So why are you afraid? Así que ¿por qué teméis? The creator of the universe El creador del universo loves you that much. os ama hasta este punto. He pays such a close attention to every detail of your life. Él está enfocado con detalle en cada detalle de nuestra vida. And so you know that no harm will happen to you except what God sovereignly wills. Así que sabes que no vendrá daño a tu vida a no ser que sea lo que Dios haya determinado soberanamente. Listen to Psalm 139, verses 17 and 18. Escuchar el Salmo 137, versículos 17 y 18. How precious to me are your thoughts, O God. Cuán preciosos son para mí, oh Dios, tus pensamientos. How vast is the sum of them. Cuán inmensa es la suma de ellos. If I would count them, they are more than the sand. Si los contaría, sería más que la arena. In Christ, you have nothing to fear ever. En Cristo no tenemos que temer nada. God loves you. He will protect you. Dios te ama, os He protegerá. will sustain you and never allow anything to happen to you outside of His love. Os va a sustentar y no va a permitir que nada suceda fuera de su And amor. He promises to bring you home. Y Él promete que os llevará a su hogar. Do not be of little faith. No seáis de poca fe, Instead, be of big faith. sino que tened mucha fe. Psalm 118, verse 6. Salmo 118, versículo 6. The Lord is on my side. El Señor está a mi favor, I will not fear. no temeré. What can man do to me? ¿Qué puede hacerme el hombre? God is for you. Who cares who is against you? Dios está a tu favor, entonces, ¿quién más da? ¿Qué más da quien esté en tu contra? And so in verse 32, we acknowledge Jesus before men. Así que en el versículo 32 reconocemos a Jesús delante de los hombres. And we know that Jesus will acknowledge us before His Father who is in heaven. Y sabemos que Jesús nos confesará a nosotros delante de su Padre que está en los cielos. And we refuse to be those who deny Him before men. Y nos negamos a ser aquellos, formar parte del grupo que le niega delante de los hombres. We do not want to be those that Jesus denies before His Father who is Porque in heaven. no queremos ser de aquellos a los que Jesús niegue delante de su Padre que está en los cielos. All of this, do not be afraid. Todo esto para, no temáis. Unlike all people who are outside of Jesus Christ, En contraste con todas las personas que están sin Cristo, we can live without fear. nosotros podemos vivir sin miedo. What a testimony this is to the world. ¿Y qué testimonio sería esto para el mundo? Psalm 27, verse 1. Salmo 27, versículo 1. The Lord is my light and my salvation. El Señor es mi luz y mi salvación. Whom shall I fear? ¿A quién temeré? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién estaré atemorizado? Isaiah 41, verse 13. Isaías 41, versículo 13. For I, the Lord your God, hold your right hand. Porque yo, el Señor tu Dios, sostiene tu diestra. It is I who say to you, fear not. I am the one who helps you. Soy yo el que te ha salvado, no tengas temor. Yo soy el que te ayudo. Do you feel the hand of God gripping your hand today? ¿Sientes como la mano de Dios está agarrando la tuya hoy? Go with Him. Vete con Él. Receive His help. Recibe su ayuda. The battle lines are being drawn against us, Se está formando el frente de batalla en contra nuestra. and persecution and hostility is coming against us. Y la persecución, la hostilidad va a venir. But God is our refuge and strength, Pero Dios es nuestro refugio y fortaleza. a very present help in trouble. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Therefore, we will not fear. Por lo tanto, no temeremos. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for freeing us from fear. Padre, damos las gracias por liberarnos del miedo. And we do not fear what man can do to us. Y no tememos lo que el hombre nos puede hacer. But God, sometimes we struggle with that. Pero Dios, a veces luchamos con eso. We are weak. Somos débiles We give in to our flesh. y damos lugar a la carne. But God, we ask that you would strengthen us.
Pero te pedimos, Dios, que nos fortalezcas, that you would truly help us to be unafraid, que verdaderamente nos ayudes a vivir sin temor instead to be bold. y a ser valientes. God, thank you that when we suffer, we are able to share in the suffering of Jesus. Y te damos las gracias que cuando sufrimos participamos de los sufrimientos de Jesús. Thank you, Father, for the confidence knowing that the truth will eventually vindicate us and you. Gracias, Padre, por la confianza de la seguridad de saber que la verdad en última instancia nos vindicará a nosotros y a ti. Thank you, God, that people are limited in the ways that they can hurt us. Gracias, Dios, por las limitaciones que tienen las personas para hacernos daño That you sovereignly control everything that happens in our lives. y de que tú controlas soberanamente todo lo que sucede en nuestras vidas. God, we rejoice in knowing that you love us so much. Y Dios, nos regocijamos en el conocimiento de que tú nos amas mucho. And God, we know that your love for us is not based on our performance. Y Dios, sabemos que tu amor para con nosotros no se basa en lo que hacemos. There is nothing in us that motivated you to love us. No hay nada en nosotros que te haya motivado a amarnos. We have done nothing to earn it. No hemos hecho nada para merecerlo. You have given it to us freely, Simplemente nos lo has dado gratuitamente, simply by your grace. por tu gracia. God, we praise you for your kindness to us, Y te alabamos por tu compasión para con the nosotros, salvation that we enjoy in your Son. por la salvación que disfrutamos en tu Hijo. We are so thankful to get to celebrate his death in our place Y gracias porque podemos celebrar su muerte en nuestro lugar, as we observe the Lord's Supper today. a medida que ahora celebramos la cena del Señor. Help us to do this in a worthy manner Ayúdanos a hacerlo de una manera digna, for your delight and Para- for your glory. para tu gloria y de una manera que te In complazca. Jesus' name, amen. En nombre de Jesús. Amén.